El desastre del Spider-Man de Sony y su universo cinematográfico y cómo salvarlo. Bueno, claro, intentaré dar algunas opciones para poderlo rescatar, dado que, como todos sabemos, el trepamuros favorito de todos nosotros se encuentra realmente en peligro. Dado que todo parece indicar que este universo de Sony, al parecer, está al borde del abismo, debido a los últimos resultados como películas como Madame Web o Morbius. Así que por ende en este video trataré de analizar a fondo las fallas y los errores que han plagado a este universo. Así que estas serían mis razones. Número 1, la falta de cohesión. Dado que estas películas de Sony han tenido diferentes tonos, diferentes estilos entre películas, desde comedia hasta un drama oscuro y hasta inclusive ahora con, en este caso Craven, se dice que tendremos contenido más gore y más violento y hasta cosas un poco más maduras. Que obviamente la idea me gusta y toda la cosa, pero francamente esto no ayuda mucho a la consistencia, dado que la historia y el desarrollo de los personajes no tienen nada que ver de una película a otra. Ni siquiera se ha sentido que están en la misma tierra, por lo cual es bastante difícil y complicado para la gente seguir la cronología de las películas. Que obviamente entiendo perfectamente el punto de vista de Sony, que diría, bueno, es que todas están en tierras diferentes. Ok, lo entendería Sony, pero francamente todos los fans de Marvel están acostumbrados a que todo esté interconectado. Que eso es la gran belleza y la fuerza del UCM. Si tú te pones al principio el logo de Marvel y dices que eres Marvel Sony, toda la gente espera que tener esa continuidad y tener por lo menos un universo bastante claro y entendible. Y obviamente esto Sony hasta el momento no lo tienes. Pasemos a la razón número 2, que sería el exceso de villanos, que francamente Sony si te pasas un poquito, porque hasta el momento ni siquiera el UCM ha hecho una serie o una película de un villano en particular. Aunque aquí podemos decir que la película de Vengadores Infinity War podría ser la película del villano Thanos, pero francamente salen más los Vengadores que Thanos. Así que el único ejemplo que encuentro más o menos exitoso sería en este caso el de la serie de televisión The Boys, donde todos los superhéroes son villanos. Así que por lo tanto hacer películas de villanos no creo que sea la mejor opción en este caso, porque hasta el momento nadie lo ha hecho. Aunque sinceramente espero que Marvel lo haga con el Doctor Doom. Ahora pasemos a la razón número 3, que sería la dependencia del UCM. Porque la verdad, Sony, siendo sinceros, te apoyas demasiado en la popularidad del universo cinematográfico de Marvel. Que claro, aquí podríamos decir que es un arma de dos filos, porque por un lado, obviamente toda esa gente te apoya y también quiere a estos personajes, pero también es bastante exigente y ya sabe más o menos qué es lo que pide y qué es lo que quiere con respecto a estos personajes, lo que viene a dificultar en este caso a atraer nuevos espectadores para tus películas, así como también te limita en cuanto a la narrativa, tanto de historias como de personajes que obviamente se interconectan con el UCM. Número 4, y hablando de eso, otra razón sería la explotación de personajes. Porque antes Sony tenía la presión de lanzar varias películas con frecuencia del Hombre Araña para no perder obviamente la licencia. Pero francamente Sony ahora ya no lo tienes, porque el Marvel UCM es quien hace las películas del Spider-Man Peter Parker. Así que lo podías tomar con calma y ofrecer mejor calidad y menos productos y tomártelo poco a poco hasta que saques una buena película con un buen desarrollo y unos buenos personajes, más o menos como lo estás haciendo con el Spider-Verse. Y así hasta de paso gastas menos dinero. Número 5, la falta de personajes secundarios, que en este caso, dado que tienen poca profundidad los personajes secundarios que utilizas y muchas veces son inventados, cuando realmente en el universo del Hombre Araña hay bastantes personajes secundarios bastante buenos. O hasta inclusive podías crear un personaje como Coulson que vaya hilando todas las películas que vayas haciendo y este personaje le vaya dando esa continuidad que tanto necesitas. Ahora pasemos a la razón número 6, que vendrían siendo las productoras, como en este caso la productora Arad Productions de Avi Arad, que realmente ha manejado las películas del Hombre Araña desde el principio y francamente no ha querido soltarlas.
que por un lado lo entiendo perfectamente, pero también por otro ha perjudicado dichas películas y dichas series, dado que Avi Arad generalmente mete mucho su cuchara. Y para colmo de males también está súper peleado con Kevin Feige y todo el UCM, al grado que con él realmente no se puede negociar. Por otro lado tenemos a la otra productora que francamente está más o menos igual, que en este caso sería Pascal Pictures, de Amy Pascal, que francamente es la que por lo menos se sienta a negociar y hablar con Kevin Feige, aunque también realmente no se llevan tan bien como nos gustaría. Que como sabemos, dicha productora ha hecho varias veces o ha estado bastante cerca de sacar al Spider-Man de Tom Holland del UCM y llevarlo al Sonyverso. Afortunadamente ni los fans, ni Kevin Feige, ni Tom Holland, ni todo Marvel le ha dejado realmente la opción de poder hacerlo, así que se siente un poquito amarrada y forzada a negociar con el Marvel UCM. Pero realmente con ella nunca se sabe, pero la única buena noticia que hasta el momento, por lo menos ahora sí, otra vez en las negociaciones que tuvieron, es que la película del Hombre Araña 4 sí va a ser callejera, aunque sí, obviamente Amy Pascal logró que se metieran algunos asuntos multiversales. Ahora pasemos a la razón número 7, que vendría siendo los directores y los actores. Porque la verdad, siendo sinceros, Sony en cuanto a directores les gusta ahorrarse bastante dinero, o a veces ponen a directores primerizos o con poca experiencia que francamente no ayudan absolutamente nada. En cuanto a los actores, sí, son actores conocidos y bastante buenos. El único problema que tienen es que realmente la mayoría de estos actores no conocen absolutamente nada de Marvel, ni siquiera de los cómics. Y también por esto mismo muchas veces son engañados de que están en el UCM. Pero cuando sale la película se dan cuenta que no están ahí, como pasó con la actriz Dakota Johnson, en este caso en la película de Madame Web. Y obviamente por esto mismo está hablando pestes de Sony, al grado que Sony ya la vetó de por vida, así que ya no puede participar en ninguna película que sea de Sony. Así que como ves amigo, realmente Sony no se ayuda absolutamente nada. Así que mejor pasemos a las ideas de cómo solucionar este problema y de paso este universo. Idea número 1 sería nombrar un Kevin Feige, como lo acaba de hacer DC con James Gunn. Es decir, simplemente que tengas una persona encargada y en primera que quiera y ame a la franquicia y a los personajes del Hombre Araña, pero también que pueda guiar a un buen puerto tanto las películas como las historias y los personajes, y también que obviamente le dé coherencia. Es decir, simplemente un buen administrador de tu universo. Número 2, y hablando de eso, precisamente crear un universo independiente, como lo hiciste perfectamente con las películas del Spider-Verse, que en este caso lo desarrollaste en la Tierra 42, agregando una historia y unos personajes completamente nuevos, pero también a su vez que tienen que ver con el universo de Marvel. Así que perfectamente podrías crear simplemente otra tierra, por ejemplo la Tierra 333, y allí ubicas a todos tus personajes como Venom, Morbius, etc., Madame Web y todo lo que se te ocurra, y lo metes en ese universo. Y de esa forma tienes la posibilidad de conectar tanto el universo del Spider-Verse de la Tierra 42 como puedes conectar también con la Tierra 616 del UCM. Y de esa forma también, claro, no te metes en broncas con el universo del UCM, porque francamente son personajes y tierras distintas. Y de paso también a los fans nos va a quedar bastante claro de que son de tierras distintas y obviamente son personajes distintos. Y esto se conecta con el punto número 2, que vendrían siendo personajes diversos y únicos, como lo acabas de hacer con el Spider-Punk o el Spider-Man India, que realmente son personajes nuevos que nadie conoce y además tampoco son Peter Parker, así que los puedes usar perfectamente sin meterte en ningún problema con el UCM. Y a su vez esto se conecta con la idea número 3, que en este caso sería simplemente que crees un personaje Hombre Araña para tu Tierra 333 y ni siquiera necesitas que sea Peter Parker, puede ser perfectamente otro personaje con otro nombre y así ni te metes en problemas con el UCM. Y de esa forma hasta inclusive puedes conectar tu Hombre Araña con el Hombre Araña del UCM y no hay ningún problema y francamente todos contentos. Y esto se apoya con la idea número 4, que sería crear historias originales que obviamente no se interconecten con el UCM, para que de esa forma tengas toda la libertad de hacer lo que tú quieras con tus personajes, como lo estás haciendo perfectamente Sony con el Spider-Verse. Y la idea número 5 sería precisamente hacer homenaje y celebración a Spider-Man, en este caso al Spider-Man de Peter Parker.
dado que de esta forma no necesitas tocar absolutamente nada a este personaje, pero sí le puedes incluir en tus películas referencias y guiños a los cómics clásicos y a las series de televisión de dicho personaje. Y en la idea número 6 tendríamos el potencial para futuras películas y series, porque de esta forma tendrías la ventaja que no se alude ni a eventos ni a personajes del UCM, así que los puedes vender perfectamente a Amazon y hacer diferentes series o también más adelante películas de estos personajes. Así que aquí están las ideas y las propuestas, Sony, puedes tomarlas, no hay ningún problema, ni siquiera me tienes que dar crédito. En cuanto a ti, amigo, ¿qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la crítica de la película Damsel de Netflix, que francamente también está llena de problemas, igual que Sony. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.